y la verdad que una visión interesante desde el punto de vista de la divulgación, ¿no?, de la historia. Vamos a hablar un poquito de San Martín, pero bueno, de unas cuestiones que tienen que ver un poco con esta imagen que ha trascendido y que por ahí muchos consumimos de pibes, de ese San Martín, del Villiquen. Exactamente. Yo era más del anteojito. Sí, yo también. No sé, Juan. Sí. Hola, Juan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Bueno, la gente que está en radio lo va a escuchar a Juan, la que puede seguirnos en Twitch como siempre, también lo está viendo. Bueno, Juan, obviamente la idea es hablar un poco de San Martín en esta fecha tan especial, de esa imagen idealizada, pero bueno, de alguien que valía la pena idealizar, ¿no? Creo yo. Sí, sin duda que es una imagen que vale la pena idealizar y se idealizó. Yo les había planteado como posibilidad hablar de cómo se construyó la imagen de San Martín, porque seguramente cada uno de ustedes, de los que están ahí en el estudio y de los oyentes, tiene una idea de San Martín en la cabeza. Y probablemente sea distinta a la que tiene cada uno. Y entonces, a mí me interesa plantear es de dónde salen esas imágenes. Si fueron producto del azar, ninguna imagen de un héroe es producto del azar. Pensemos a San Martín como un militar, pero también como un político, porque lo fue, y un revolucionario, y ningún político descuida su imagen. Ya al inicio de su carrera, cuando San Martín vuelve de España en 1812 para comenzar con su parte en la lucha por la independencia, él, bueno, además de formar el cuerpo de granaderos y de idear el plan de independencia y percibir que el camino era ir hacia Chile, después hacia Perú, él ya se da cuenta que la lucha no era solo militar, que también importaba la idea de la imagen. Entonces es él ya el que plantea qué imagen mostrar de él mismo. Mirá qué bueno. Bien. Si ustedes pueden mostrar unas imágenes que yo le pasé, estaría bueno. Si no, yo se las muestro desde mi celular. Se lo había pasado a la chica. Sí, a Denise, nuestra productora, exactamente. Ahí estamos haciendo, ahí estamos elaborando para mandarla. Ahí estamos enviando esa imagen, sí. Mirá, miren, esa primera imagen sí. Es una de las tantas que él hizo cuando va a Chile entre 1817 y 1820. Él se da cuenta, como les decía, que la lucha no era solo militar y tenía que haber imágenes de los independentistas, de las nuevas repúblicas que querían formar. Porque había que reemplazar la imagen que el pueblo tenía del rey. El rey nunca había estado en América, o los reyes que hubo, pero sí estaban todas las ciudades llenas de cuadros de los reyes. Entonces, estos revolucionarios como San Martín hacen que se saquen los cuadros de los reyes y pongan los de ellos. Estos, que él mismo encarga, están pintados por un pintor limeño que se llamaba Gil de Castro, y él hacía que los manden a distintas ciudades aunque él no estuviera, para que la gente fuera incorporando asociando esas figuras nuevas, revolucionarias, con la nueva política que se estaba viniendo. Qué cabeza, qué visión, ¿no, Juan? O sea, un adelantado del marketing. Y sí, claro, pero vos fíjate, incluso cómo lo usaban. Esas imágenes servían para hacer por ejemplo, en 1821, cuando San Martín toma Lima, esos cuadros se usaban para las celebraciones que se hacían en otras ciudades por la toma de Lima. Como no estaba San Martín, ponían el cuadro. Y esa segunda imagen que ven ahí, es la primera figura ecuestre que se hace. O sea, el primer San Martín a caballo que se hace es esa, en 1818, que se usa para poner en todos los cabildos de las ciudades importantes del Río de la Plata. Y esto va siguiendo, para no ser muy denso, ¿no? Pero digo, había como una noción, como decían ustedes, qué inteligencia en plantear qué imagen quería. Después hay algunas más, la más conocida, que es una que se conoce como... Bueno, esa es una litografía, una imagen que se hacía en piedra,
que le pide un amigo para unas memorias que estaba escribiendo y él se la manda. Pero esa, que parece menor, se va a usar mucho después. Y la que sigue es el cuadro conocido como la imagen, el San Martín de la Bandera. Claro. La más conocida, digamos. Claro, es la más conocida, pero fíjense qué historia que tiene. Porque esta se pinta en 1829, cuando San Martín estaba en Bruselas. Ya se había ido de acá, se había ido a Europa, estaba en Bruselas, pero no se sabe quién la pintó. Se supone que lo pintó una maestra de dibujo de la hija de San Martín, de Merceditas, claro. Y algunos otros dicen que realmente la pintó Merceditas. Es raro que la familia, porque la familia de San Martín, la nieta, fue la que lo donó al Museo Histórico Nacional cuando a fines del siglo XIX se crea el museo, y lo dona porque estaba en el dormitorio de San Martín. Ese es el cuadro que San Martín tenía preferido como de sí mismo. ¿Sí? Mirá. Entonces, siempre quedó como la imagen ideal de San Martín, porque era la que él prefería. Claro. Si la tenía colgada en su habitación hasta que murió, todos pensaron, bueno, este es el cuadro que más quería él. Y después cada imagen tiene un simbolismo. Si ustedes miraron el primero, sí. Bueno, ese es el daguerrotipo. Eso te iba a decir. Son los inicios de la fotografía, el daguerrotipo. Claro, es la única que hay real de él. Claro, es una de los pocos próceres argentinos que es fotografiado, en realidad daguerrotipiado, se dirá, que es él y Brown, creo que son los únicos que quedaron sus imágenes reales. Y él ahí ya tenía tenía 70 años. Mira. Porque eso es en 1848. Y ahora, digo, no hay más imágenes de San Martín. El tema es después cómo se usaron, porque cada imagen transmite una idea diferente. Acá es un tipo, fíjense, la imagen del daguerrotipo sí. Está usada en estampillas. Los historiadores del arte o los historiadores que estudiaron esto de las imágenes de San Martín te dicen, bueno, esa imagen de San Martín ya no era un guerrero, sino un tipo sereno, calmo, y el Estado elige mostrar en estampillas o en billetes a un tipo que da confianza. Sí. Y esa que es tomada del primer cuadro, de cuando él se muestra como guerrero, es la imagen que dicen prefieren los gobiernos militares, que quieren mostrar a un San Martín más militar que un San Martín sí, más calmado, más digamos más en el otoño de su vida, claro. Y el de la bandera, que se supone que pintó la hija de San Martín, es el que, por ejemplo, toma la revista Villiquen o Anteojito, desde sus páginas ir mostrando a un San Martín menos militar y menos inactivo, como sería el anciano. Claro, exactamente. Esta me da la sensación de más libertador, justamente, ¿no? Sí, vos fíjate, bueno, ahí porque es la estampilla, bueno, esa es la tapa de Villiquen que está tomada de ese daguerrotipo que de la foto, de la pintura de la bandera. Claro. Sí. Pero sin la bandera. Y fíjense que en el anterior estaba la bandera, pero dicen, está con la mirada en alto. Acá nos mira a la cara, sí. ¿no? Hay un contacto desde la revista Villiquen de San Martín mirando al niño que compra esa revista. Y en las anteriores era un San Martín mirando al horizonte que parece ver el futuro de la patria, dicen los historiadores. Entonces cada imagen sirve para conectarnos distinto según el rol que cumpla cada uno. Si es un niño, si es un militar, si es un ciudadano común. Exacto. Qué interesante. Ahora, Juan, pensando en estos retratos y lo que significaba cada uno, y cómo era utilizado por diferentes, si eran gobiernos o en este caso una revista, me da la sensación, y ahí va la pregunta, si había unanimidad
en aquellos que estaban con responsabilidades de un gobierno, ya sean o militares o demócratas o lo que fuera, o gobierno, Sí. de utilizar la imagen de San Martín. O sea, ¿fue unánime la figura de San Martín, cualquiera sea la ideología, al menos en nuestro país? Sí, mirá, acá hay como una operación, una maniobra que se hace, porque bueno, San Martín fue un militar, un político que vino y que estuvo como tantos otros en el tema de la independencia, pero es Bartolomé Mitre, que antes de ser presidente fue historiador y escribe una historia de San Martín que él elige, realmente tenía las virtudes para eso, San Martín, elegirlo como el padre de la patria. Se empieza a construir eso, porque él percibe que casi nadie se podía oponer a esa figura. En cambio había otros militares que habían estado en la independencia, que después, comprometidos en las guerras civiles, se pusieron de un bando u otro, unitarios o federales. Y en cambio San Martín casi que no tenía rivales, como tampoco tenía Belgrano. Por eso Mitre escribe una historia de San Martín y una historia de Belgrano y los pone como padre de la patria. Tuvo enfrentamientos, obviamente, San Martín cuando estuvo actuando acá, por ejemplo, con Rivadavia, pero la operación que hace Mitre y los siguientes historiadores, que son la de armar padres de la patria para mostrarnos en la escuela y construir una nacionalidad y ciudadanos argentinos, salió bien. Vos fijate, perdón, ¿no? Pero hay unas imágenes más. Exactamente, en blanco y negro que estamos viendo. Esas son de Villiquen, y el que las hace es entre los años 60 y 70 es Alberto Brescia, que es el mismo que hacía los dibujos para el Eternauta. Ah, y claro. ahí hay una operación también de acercarnos a San Martín. Lo que vos me preguntabas, perdón si hablo mucho, ¿no? No, está perfecto. Metele. Lo que vos me preguntabas si había alguna oposición, no había oposición, por ahí lo que había era como una discusión no planteada de ver cómo se mostraba ese San Martín. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, Villiquen, obviamente, para los chicos, con Alberto Brescia, el del Eternauta, bueno, te lo muestra más humano o más en acción, pero, por ejemplo, en 1970, por ejemplo, ahí lo vemos, Eso es Eternauta. Remedios. Sí. Lo tomé están las letras en italiano, pero no tenía otro lugar de sacarlo. Acá lo En tenemos como un 1970, seductor. por ejemplo, se estrena la película El Santo de la Espada con Alfredo Alcón, que ahí es otro San Martín. Y un detalle por ahí, para ponerle un poquito de condimento a la charla, cuando antes de estrenarla le muestra a Torre Nilsson, el director, al presidente Onganía, militar, le muestra la película y Onganía es el que pide que se saquen o cambien algunas escenas de esa película. Por ejemplo, en la versión original San Martín vomitaba al cruzar los Andes por sus enfermedades, por el esfuerzo y todo eso. Y Onganía le dice, un héroe no vomita. Entonces sacan esa escena. O que en una escena cuando San Martín está con su mujer Remedios le dice José y Onganía pide que le diga mi general. Y entonces siempre hay como una lucha ahí de ver qué San Martín se mostraba. Claro. Si más militar, más humano, menos... Bueno, como si militar no fuese humano, pero quiero decir, menos guerrero. Sí, una imagen... Los militares obviamente quieren mostrar como una imagen de solemnidad, de que eran casi un superhéroe, ¿no? Que no tenía ningún costado humano casi. Claro, y entonces... generalmente en los cuarteles militares, o eso se elegía la primera imagen, que fue la que San Martín hizo de sí mismo, que yo le mostré en primer lugar, de vestido de jefe de los granaderos. Está claramente como un militar. Exacto. Pero con un detalle, tiene la mano adentro de la chaqueta. Sí. Eso que se lo vimos como a Napoleón y a otros, era una forma de transmitir que aunque tenía la espada en su cintura, era un militar, tenía la calma que se transmitía de no estar usando las armas en la imagen, sino de reposado poniendo la mano acá. Hoy parece difícil de entender, pero para la época eran todas imágenes
que la gente decodificaba y entendía. Sí, sí. Bueno, che, hermosa charla, y la idea era enfocarlo de una manera tan especial, ¿no? Claro, y bueno, y también en los billetes, estamos viendo ahora una imagen. Entonces la imagen más reposada, ¿no? La millón, última imagen casi. Eso es $1.000.000 y el otro es de 1.000 pesos. 1.000 pesos. De 1.000 pesos. Diferentes denominaciones. 70, por claro, ahí. Sí. Está. Bueno, pero ahora no tenemos tan, en los billetes, como San Martín no está tan, vemos otras cosas, animalitos, pero no a San Martín, así tan potente. No, bueno, vos fijate, yo ya ni sé qué caras hay en los billetes, casi que no me acuerdo. Pero digo, sobre lo que decía él, estaba mirando, porque me puse a buscar imágenes, y los últimos números de Villiquen, que ya han dejado de salir en papel, pero creo que siguieron saliendo hasta hace pocos años, claro, ya no aparece esa imagen, nunca vamos a ver un San Martín, o antes nunca íbamos a ver un San Martín riéndose, haciendo gestitos, ni nada. No, claro. Pero sí en las últimas tapas de Villiquen, se lo quería mostrar como un superhéroe y a mí me cuesta reconocerlo por esta imagen que hemos construido, y supongo que ustedes también desde chicos en la escuela, con un San Martín tan padre de la patria, sí, líder militar, tan importante, buen padre, tan imponente, ¿no? Tan imponente. Y bueno, sí, como decía él, va cambiando, pero está bueno ver cada uno cómo o de dónde salieron las imágenes para construir su imagen. Exacto. ¿Sabés que acá un oyente nos consulta, si se permite el término, dice, ¿es San Martín el primer, entre comillas, golpista, dice, cuando llevó a los granaderos para derrocar al primer triunvirato? Y sería primero tendría que pensarlo un rato largo, pero yo diría que no. Yo diría que no, pero no quiero hacer enojar a nadie. Me parece que se estaba en un proceso de revolución y no doy una respuesta ni sí ni no. Lo dejo ahí para pensar. No, prefiero no decir nada. Excelente. Che, Juan, bueno, la gente, ¿dónde te puede encontrar? En redes estás activo, ¿no? Tenés un montón de seguidores. Sí, tengo una cuenta de Instagram que se llama El Biógrafo, @el.biógrafo, que trato estos temas, pero también muchas cosas del siglo XX, el tango, la cultura popular, y bueno, funciona bastante bien. Y también estoy hace unos años en radio, haciendo una columna en el programa de José Linares en Radio Urbana. Permítanme, sí, por favor, mencionar competencia. Y bueno, y ahí estamos. Bueno. Gracias por invitarme, y espero no haber sido muy pesado con estos temas. Un placer. No, todo lo contrario. Estaremos más tiempo hablando. Che, bueno, abrazo grande, y nos conectaremos en cualquier momento también, para hablar de otros temas de básicamente eso del siglo XX, que hay un montón de cosas. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. El licenciado en Historia Juan Pablo Rodoni, hablando de esta